Hola, salud y saludos. En este vídeo voy a hablar sobre el amor plano, el amor incondicional, el amor irracional. Y para ello pondré 2 o 3 ejemplos basados en hechos que he vivido a lo largo de mi vida y que los he vivido de forma muy directa, pues yo estaba entre los protagonistas viviendo y sufriendo las circunstancias aquí narradas. Y es que, siendo yo un niño, en mi pueblo, vivió un joven distraído, un joven que pasaba sus días encaramado en los peñones, escribiendo fantásticas historias y fantásticas poesías. Y también pintando bellas mujeres, con una perfecta caligrafía y con un perfecto dibujo. Era un joven que no se comportaba como los demás esperaban de él. Y en ese tiempo llegó al pueblo un miliciano, un reclutador de la legión que se hospedó en su casa. Este miliciano aprovechó esta ocasión con este joven soñador para engatusarlo con futuras hazañas, heroicas vivencias, grandes ganancias y bellas mujeres moras. Y así su futuro quedó escrito con penalidades por el desierto, burlas de los ladrones y asesinos que formaban parte de su regimiento, además de los durísimos castigos y brutales palizas que sus sargentos y capitanes le proporcionaron. Por lo que finalmente fue dado por inútil y devuelto sin paga ni honor a su pueblo. Y aquí su total inadaptación solo generaba broncas familiares, pues nadie comprendía por qué no entraba en la dinámica de trabajo y supervivencia que en la posguerra movía a todas las familias humildes. Y una noche este hombre cogió un hacha y entró en el lugar donde dormían sus padres y dio 2 golpes de hacha en la cabeza de su padre. A la mañana siguiente fue detenido en el camino de vuelta a su cortijo, pues toda la noche la había pasado fuera y venía comiéndose unas bellotas. Tras la cárcel, donde intentó escaparse y al saltar el muro se fracturó los 2 brazos, hubo un juicio y fue declarado inimputable por demencia, lo que lo llevó a un manicomio de por vida. Y en ese tiempo los manicomios eran lugares de tortura, de horror, de hambre y de muchas otras penalidades. Por lo que su hermana, aunque pobre, viajaba cada 15 días a llevarle comida, pues él pasaba mucha hambre. Y también iba a cortarle las uñas y a llevarle ropa limpia. Y también a curarle las heridas que le hacían los palos de los celadores que llevaban al cinto y las feas rozaduras que le hacían los grilletes que tenía en tobillos y en las muñecas. Él comía las naranjas y los plátanos sin quitarle la piel, aunque su hermana intentaba frenar sus prisas cuando accedía a estos alimentos. Él fumaba los cigarrillos que su hermana le llevaba hasta quemarse los dedos. Y su conversación consistía en preguntar por sus padres, por sus familiares y por la gente del pueblo. Y también hablaba del gran capitán montado sobre su caballo blanco y otras historias inconexas. Pero cuando se le preguntaba por qué asesinó a su padre, él negaba los hechos, diciendo que él no había hecho tal cosa y que su padre seguía vivo. Su hermana lo amaba incondicionalmente, lo creía cuerdo y también lo creía inocente,
No había forma de convencerla de que su hermano realmente estaba loco. Ella quería obtener su libertad y llevárselo a casa, pero su esposo e hijos no lo permitían, lo que hacía que esta amorosa hermana considerase que su esposo e hijos no eran buenas personas por tener a su tío y cuñado en esas circunstancias. Así es el amor plano, el amor irracional, que culpa a quienes son más conscientes de la realidad que aquellos que padecen ese amor plano. También conocí hace más de 40 años a un joven llamado Manuel. Un joven alegre, gracioso y muy buena persona. Pero su desmedida afición por el hachís lo llevó a convertirse en un ladrón. Sus andanzas por los tejados, sus trampas, sus trucos para sortear las rejas y las vallas, lo acabaron llevando a prisión. Y estando allí, este joven no supo controlar sus deseos y no supo aceptar su situación y acabó amando las agujas, lo que lo convirtió en un ser oscuro, un ser taciturno y una persona realmente fea. Pero tenía una madre que lo quería, y lo quería con un amor plano, un amor incondicional, un amor irracional. Su madre, que era una mujer mayor y que guardaba luto vistiendo de negro, con un pañuelo también negro sobre su cabeza, una madre que iba todas las semanas a la cárcel a llevar a su hijo la ropa limpia que le había dado sucia la semana anterior. También iba a llevarle buena comida que ella misma cocinaba y que ganaba con su escaso sueldo como mujer de la limpieza. Su hijo Manuel decía amar mucho a su madre, pero amaba mucho más a las agujas. Y por tanto ideó un plan para que no le faltase su dosis. Le decía a su buena madre entre llantos que le habían robado las sábanas, en otras ocasiones que le habían robado las botas, o tal vez el reloj. Así su madre le iba trayendo aquellas cosas que él le decía que le habían sido robadas. Y ella se las traía y él las vendía para darse el placer de las agujas. Y un día tuve la ocasión de hablar con la madre de Manuel y le dije la manera en que su amado hijo la estaba mintiendo, robando y aumentando su pena y su pobreza. Pero esta madre me miró con un rostro lleno de ira y me acusó de ser un mal amigo, de ser una mala persona. Me acusó de ser mentiroso y envidioso y me dijo que era por eso que le contaba estas falsedades de su hijo y que solo eran fruto de la mentira y de la envidia. Así es como el amor plano obnubila la razón de quienes lo padecen. A lo largo de mi ya dilatada vida he tenido ocasiones de comprobar que esto del amor plano es muy común entre los mortales. Pero aquí solo voy a relatar estos dos casos y otro que me ha hecho recordar el pasado, un último caso muy reciente. Yo he tenido la suerte de conocer a muy buenas personas en esta vida, pero estas personas han acabado diciéndome que son creyentes y adoradores de algunos personajes ficticios y han querido que yo también lo hiciese. Ellos, por supuesto, no saben que son ficticios ni personajes literarios. Incluso estas personas son adoradores de lo que ellos creen dioses, pero que en realidad solo son demonios, también literarios. Y yo me veo en la obligación moral de avisarles de su error, aunque sé que el amor plano no se puede vencer con la razón, pues este es irracional. Por lo que no lo hago con ningún otro fin que el de cumplir con mi obligación moral. Y así les recuerdo que en los libros considerados por ellos sagrados hay escrito lo que son pruebas de que esas historias son locuras y despropósitos. Pero ellos, de esos libros, solo leen y aprenden las lecciones de amor.
no queriendo saber nada de los asesinatos, de las barbaridades, no queriendo saber nada de los cuentos que solo son copias de otros escritos más antiguos o cuentos escritos en el mismo cielo y que aún están ahí para verlos. Como cuando les explico que la estrella de Belén simplemente es Sirio, que va seguida de los 3 Reyes Magos o de las 3 Marías, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, que constituyen el cinturón de Orión. Y que uniendo en línea recta esas estrellas con las de Sirio, nos indican con gran exactitud el lugar de nacimiento del Sol el 25 de diciembre. Un Sol que significa la salvación, que renueva las fuerzas a partir de esas fechas y nos trae más luz y vida sobre la tierra, que ya parecía ir muriendo en el infructuoso invierno. Un Sol que siempre hace el camino junto a las 12 constelaciones que lo acompañan. Un Sol que sí que camina sobre las aguas. Un Sol que es sanador y omnipotente. Y este Sol antiguamente era objeto de una religión solar que lo adoraba como Dios. Pero los romanos mandaron escribir los evangelios para lograr renovar aquella antigua religión de adoración al Sol, pero al antropomorfizar dicha religión solar, contando la misma historia del Sol, pero como si el Sol fuese un hombre, lograron lo que parecía imposible, la adoración del hombre, pues ellos pretendían reducir la fiereza de esos judíos, que seguían solo la religión del libro, y que no adoraban al César deificado ni a las estatuas de los dioses antropomorfos. Por eso tuvieron que escribir un libro que hiciera a un dios hombre, y así intentar pacificar a los recién conquistados y muy fieros judíos. Sean pacíficos con todos los hombres, Romanos 12:18, o bien aquello de dar al César lo que es del César. Siendo todo esto un verdadero cuento que ha logrado crear más amor plano que ningún otro cuento en la historia. Así, cuando recomiendo a los amantes del dios zombie mis vídeos sobre Chus, también les recomiendo ver el documental Face Haze, la primera parte. También les recomiendo escuchar o leer al erudito Yogari Pujol y su libro Jesús 3000 años antes de Cristo. O al investigador Joseph Atwill con su libro El Mesías del César. Pero los amantes planos relativizan y descalifican a tan sabias personas, no admitiendo unas pruebas muy contundentes e irrefutables y tragándose las mentiras que la Iglesia nos ha proporcionado. Pero no ofrecen otras razones mejores que estas que yo doy para descalificarlas. Simplemente no las aceptan o simplemente las rebaten con mentiras. Al ofrecer esta y muchísimas pruebas que hay al respecto, he perdido muchas amistades, pues el amor plano hacia Chus los tiene obnubilados y actúan acusando de demoníacos a aquellos que los quieren espabilar. Como cuando le dije a mi jefe que se pasaba las noches leyendo la Biblia, que el Dios que él adoraba no era su Dios, pues ese Dios de la Biblia solo era el Dios de los judíos, que en realidad era su pueblo elegido. Pues ese Dios ordenaba y ayudaba a las diferentes tribus de Judá para el exterminio de todas las tribus vecinas. Y decía así: destruirás completamente a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los ferefeos, a los heveos y a los jesubeos. Este es el mandamiento del Señor tu Dios. Deuteronomio 20:17. Y el Dios mismo envió sus ángeles de la muerte a asesinar a todos los primogénitos de Egipto. Está escrito en sus libros. Incluso a los primogénitos de los animales. He llegado a leer en la Biblia cómo ese Dios ordenaba la destrucción de otras tribus.
violar a las vírgenes, hacer esclavas a las vírgenes, abrirles el vientre a las preñadas y dejar sus nonatos muertos sobre sus pechos. Eso era palabra de Dios. Para mí ese Dios no es sino un demonio. Menos mal que solo es un demonio literario. Y menos mal que el más puro bien siempre prevalecerá ante el mal. Aunque los adoradores de este demonio lo hacen cada vez más fuerte y más real. De ahí se nutre ese demonio, de sus adoradores. También me gusta recordar a mis queridos amigos del amor plano que hasta sus santos son demonios, como el mismísimo Moisés, que nada más recibir las tablas de la ley del mismísimo Dios, en la que se encuentra un mandamiento que dice no matarás, él bajó del monte, mandó matar y mató a más de 3.000 de su pueblo y de su familia. Y además rompió las tablas e hizo tragar oro a todos su pueblo. O la bonita y edificante historia de Lot, que era el único justo que había en Sodoma y Gomorra a los ojos de Dios, según dicen los del amor plano. Este fulano, Lot, recibió 2 ángeles en su casa, está escrito en la Biblia, y venían a avisarle de que Dios iba a arrasar estas 2 ciudades en un acto de bondad. Los sodomitas, que habían visto a los hermosos ángeles, querían que el santo de Lot, el justo Lot, les entregase a los ángeles, para ellos poder sodomizarlos. El santo Lot, para proteger a sus invitados, no se le ocurrió otra cosa que ofrecer a sus 2 hijas vírgenes a la turba. Pero los sodomitas no cayeron en esa trampa y rechazaron a las vírgenes y se fueron en paz, los muy viciosos. Entonces Lot, para celebrarlo, se emborrachó esa noche y violó a sus 2 hijas. Pero a la mañana siguiente, él, sus hijas y su mujer salieron de la ciudad para librarse de la ira de Dios, como si no hubiese pasado nada. Pues Dios sabía que ellos eran puros y muy justos y por eso los salvaba. Pero la mujer fue curiosa y se le ocurrió volver la cabeza para ver qué era ese fuego de azufre que caía sobre la ciudad. Y como ese Dios es justo y digno de amor, convirtió a la señora de Lot en una estatua de sal. Pues el pecado de la curiosidad para ese Dios es imperdonable. No siendo así con el pecado del violador de sus hijas, pues allí no vio pecado en Lot, que era simplemente un violador asqueroso. Y todo esto se puede leer en la Biblia, pero los amantes planos ni la leen ni lo quieren saber. Prefieren los cantos de sirenas de sus curas. Pues mi jefe también me exigió demostrar que la Biblia que leía decía eso, y así lo hice. Aunque luego él siguió leyendo solo aquello que le interesaba leer y siguió siendo muy fiel a ese Dios demonio. Aquel jefe y los creyentes se comportan como madres, como hermanas que solo ven el amor en esos demonios y no están capacitados para ver su maldad y su mentira. Los creyentes, estos creyentes, aman de buena fe, pero aman sin razón y alimentan con ese amor sin saberlo a la mentira y en definitiva al mal. La última vez que me sentí obligado a denunciar la mentira del zombie chus fue a un amigo que se empeñaba en mostrármelo. Y mi amigo no me pidió explicaciones, no entró en debate, no entró en un debate encaminado a encontrar la verdad y a desterrar la mentira. Simplemente me dijo que yo solo había visto las formas, pero que no me había dado cuenta del fondo. Que todo era cuestión de una simple elección, y así se terminó el debate. No hay que hablar de verdades y mentiras, sino elegir lo que uno quiera. Así aman los amantes planos, los creyentes. Y por otra parte están los ateos, que entierran de buena fe también a todos los dioses, incluso a los dioses verdaderos. El gran misterio, pues prefieren las mentiras de la NASA y de los falsos sabios y de los falsos científicos.
unos y otros, creyentes y ateos, haciéndose el mismo daño a sí mismo, pues todo el mal que alimentamos será el mal que recibiremos. Todas las mentiras que en vida nos tragamos y que vivimos como verdad son suciedad para nuestra alma, que a base de mal calma algún día deberemos limpiar. Y para finalizar, pondré un símil de cómo el mal que mantenemos caerá sobre nosotros tarde o temprano. Y es que en mi pueblo, cuando yo vine aquí al principio, había 2 ríos preciosos, llenos de vida, llenos de peces, de ranas, de cingas, de mirlos acuáticos, de cigüeñas negras que venían a comer en sus aguas, y de muchas otras formas de vida que lo poblaban y las que abastecía. Las personas iban a lavar las ropas al río y nos bañábamos y bebíamos en sus aguas entre los cantos de las mujeres. Hace 40 años los vecinos de mi pueblo descubrieron que cagar en casa era más cómodo que salir a las afueras del pueblo para hacerlo. Y entonces se les ocurrió canalizar todas las mierdas y todos los productos químicos de sus duchas, de sus lavadores, de sus fregaderos hacia el río. Y como consecuencia, y milagrosamente, las fuentes ya se han secado. Los ríos se van secando cada año y ya apenas corre un hilo de agua en el verano. Los seres vivos que allí había ya han desaparecido. Ya nadie lava o se baña en esos ríos. Y menos, por supuesto, puede beberse su poquísima y escasa agua. Diréis que tal vez no tenga nada que ver una cosa contra la otra, pues el cambio climático le echa la culpa a los coches. Pero yo estoy seguro de que si en vez de adorar las estatuas de palo en las sombrías iglesias en donde se va a adorar a un dios muerto clavado en la cruz, a un dios zombi o a su padre, el demonio, si adorasen las fuentes, los manantiales, los ríos, en vez de cagarse en ellos, seguramente que el gran misterio nos seguiría inundando de aguas puras, de frescas aguas, muy dadoras de vida, en vez de regalarnos con la pertinaz sequía. Todo el mundo puede seguir pensando que es cuestión de elección, pensando lo que nos dé la gana, gocemos del libre albedrío. Porque yo solo hablo de esto para cumplir con mi deber moral. Pues yo sé que no puedo vencer al amor plano. Salud y saludos.